Bienvenidos un día más a su canal de chismecito favorito. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla y listos para un bombazo informativo que les tengo preparado. Prepárense cafecito, acomódense, porque hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, para serles honestos, nos tiene a todos aquí en la redacción con el corazón a 1000 por hora. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a destapar todo sobre el supuesto romance entre Luma Kerem y Hande Amor. Así es. Luma, la estrella ascendente del pop turco, y Hande, la actriz que nos ha robado el aliento en cada una de sus interpretaciones. ¿Juntos? ¿Será verdad? ¿O es solo una cortina de humo? Pues quédense conmigo hasta el final porque hoy vamos a analizar todas las pistas, los rumores y las pruebas que han surgido a raíz de su aparición conjunta en el festival. Bueno, ya les diré en cuál para mantener el misterio un poquito más. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos lo último del mundo del entretenimiento con análisis profundos, salseo garantizado y por supuesto, mucho cariño para todos ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El supuesto romance de Luma Kerem y Hande Amor. Agárrense. Todo comenzó, como les decía, en un festival muy glamuroso, por cierto. El Festival Internacional de Cine de Estambul. Imagínense la escena: alfombra roja, flashes por doquier, las estrellas más brillantes del cine turco desfilando con sus mejores galas. Y entre toda esa constelación de celebridades, aparecieron ellos, Luma y Hande. Hasta ahí, todo normal. Dos figuras públicas coincidiendo en un evento importante. Pero, amigos míos, es que aquí es donde la cosa se pone interesante. Las cámaras captaron varios momentos entre ellos que, digamos, despertaron todas las alarmas. Miradas cómplices, sonrisas que parecían significar algo más, e incluso, atención a esto, una mano de Luma sobre la espalda de Hande mientras caminaban por la alfombra roja. ¡Boom! Explosión de rumores. Obviamente las redes sociales estallaron. Los fans de ambos artistas comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. ¿Eran amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿O había algo más profundo entre ellos? Los hashtags #Luma Hande, #Hande Luma y #Amor en Estambul se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. La gente no paraba de comentar: es que se ven tan lindos juntos, ojalá que sea verdad, necesitamos una confirmación ya. Los más avezados incluso desempolvaron fotos antiguas de ambos, buscando señales de una posible conexión preexistente. Un verdadero frenesí. Pero, ¿qué decían los medios? Pues, como era de esperarse, los tabloides turcos no tardaron en hacerse eco de la noticia. Algunas revistas publicaron fotografías de la pareja con titulares como «Nuevo romance en puerta» o «Luma y Hande, la pareja sorpresa del año». Otros medios, más cautelosos, se limitaron a informar sobre su aparición conjunta en el festival, sin afirmar ni negar nada. La prensa rosa estaba en ebullición, intentando descifrar el enigma de la posible relación. Los reporteros gráficos se apostaron a las afueras de las casas de ambos, con la esperanza de captar alguna imagen reveladora. La tensión era palpable. Sin embargo, lo que realmente encendió la mecha fue la publicación de un paparazzi que aseguraba haber visto a Luma y Hande cenando juntos en un restaurante muy romántico de Estambul, unos días después del festival. Según este paparazzi, la pareja se mostró muy cariñosa durante la cena, intercambiando miradas y gestos de complicidad. Incluso afirma haberlos visto tomados de la mano. Imagínense la escena. Luces tenues, música suave, la brisa del Bósforo. El ambiente perfecto para el romance. La foto, aunque borrosa y tomada desde la distancia, causó furor en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos, convencidos de que el amor había florecido entre Luma y Hande. Por supuesto, esta información no tardó en llegar a oídos de los representantes de Luma y Hande. Y aquí es donde la historia se complica aún más. Mientras que el equipo de Luma se limitó a decir que no tenían comentarios al respecto, los representantes de Hande emitieron un comunicado en el que negaban rotundamente cualquier tipo de relación romántica entre la actriz,
y el cantante. El silencio de Luma solo alimentó los rumores, mientras que la negación de Ande sembró la duda entre los fans. ¿Estaba la actriz tratando de proteger su imagen? ¿O realmente no había nada entre ella y Luma? Ande y Luma son amigos y se admiran mutuamente, decía el comunicado. Su aparición conjunta en el Festival Internacional de Cine de Estambul fue simplemente una muestra de apoyo a la industria cinematográfica turca. No hay nada más allá de eso. Un comunicado frío y distante que contrastaba con las imágenes de complicidad que habíamos visto. Los fans no se dejaron engañar fácilmente. Muchos argumentaron que este tipo de comunicados son habituales cuando las celebridades quieren mantener su vida privada lejos del ojo público. Pero, ¿realmente podemos creer esta versión? ¿O los representantes de Ande están tratando de proteger la imagen de la actriz, ocultando un romance que podría ser perjudicial para su carrera? Esa es la pregunta del millón. Ande, recordemos, es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una imagen impecable y contratos publicitarios muy lucrativos. Un romance con Luma, un artista emergente, podría ser visto como un riesgo para su carrera. Para intentar responderla, hemos investigado un poco más a fondo. Hemos revisado las redes sociales de Luma y Ande, buscando pistas que pudieran confirmar o desmentir el romance. Y la verdad, hemos encontrado algunas cosas interesantes. Nos hemos adentrado en sus perfiles de Instagram, Twitter y hasta en sus cuentas de TikTok, analizando cada publicación, cada comentario, cada like. Una verdadera labor de detectives. Por ejemplo, ambos artistas se siguen en Instagram y suelen darle me gusta a las publicaciones del otro. Además, hemos notado que han estado comentando en las fotos del otro con emojis muy cariñosos, como corazones y caritas sonrientes. Ojito. Estos gestos, aunque aparentemente insignificantes, pueden ser interpretados como señales de afecto y cercanía. En el mundo digital, los emojis son una forma de comunicación muy utilizada, y su uso puede revelar mucho sobre los sentimientos de una persona. Pero lo que realmente nos llamó la atención fue un mensaje que Luma publicó en su cuenta de Twitter unos días después del festival. El mensaje decía: a veces, las cosas más inesperadas son las que te hacen más feliz. ¿Será que se refería a Ande? Uf. Un mensaje enigmático que dejó a los fans con la miel en los labios. ¿Estaba Luma confesando su amor por Ande de forma indirecta? ¿O era simplemente una reflexión sobre la vida? Por supuesto, esta no es una prueba definitiva de que Luma y Ande estén juntos. Pero sin duda es una pista más que se suma al rompecabezas. Un rompecabezas que cada vez se vuelve más complejo y difícil de resolver. Además, hemos hablado con algunas fuentes cercanas a ambos artistas, quienes nos han contado algunas cosas muy interesantes. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, nos han proporcionado información valiosa sobre la relación entre Luma y Ande. Una fuente que trabaja en la industria musical nos dijo que Luma siempre ha estado muy enamorado de Ande y que ha intentado acercarse a ella en varias ocasiones. Según esta fuente, Luma ve a Ande como su musa, su inspiración. Luma es un chico muy dulce y muy talentoso, nos dijo esta fuente. Siempre ha sentido una gran admiración por Ande y ha estado buscando la oportunidad de conocerla mejor. Creo que el festival fue la ocasión perfecta para que ambos conectaran. Otra fuente que trabaja en la industria del cine, nos confirmó que Ande también siente una gran atracción por Luma. Esta fuente nos reveló que Ande admira el talento y la sensibilidad de Luma. Ande es una chica muy reservada, pero sí que le gusta mucho la música de Luma, nos dijo esta fuente. Creo que ambos tienen mucho en común y que podrían formar una pareja muy bonita. Esta fuente también nos contó que Ande ha estado siguiendo la carrera de Luma desde hace tiempo, y que ha asistido a algunos de sus conciertos de forma discreta. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues la verdad es que no podemos afirmar con certeza que Luma y Ande estén juntos. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que haya algo más que una simple amistad entre ellos. Los indicios son fuertes y la química entre ambos es innegable. Las pruebas son contradictorias. Por un lado, tenemos el comunicado de los representantes de Ande, negando cualquier tipo de relación romántica. Por otro lado, tenemos las fotos y los vídeos de la pareja en el festival, los mensajes cariñosos en las redes sociales y los testimonios de las fuentes cercanas a ambos artistas. En definitiva, la verdad es que solo Luma y Ande saben lo que realmente está pasando entre ellos.
Pero como buenos chismosos que somos, nosotros seguiremos investigando y les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Estaremos atentos a sus movimientos, a sus publicaciones en redes sociales y a cualquier declaración que hagan a la prensa. No nos perderemos ni un detalle. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Luma y Ande están juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que es puro marketing? ¿Que la presión mediática puede afectar a este tipo de relaciones incipientes? Quiero saberlo todo. ¿Creen que la diferencia de estatus en sus carreras podría ser un obstáculo? ¿O que la juventud de Luma podría ser un factor determinante? Cuéntenme sus teorías. Y bueno, mi gente guapa, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecito jugoso. Recuerden que aquí en su canal de chismecito favorito, siempre les traemos lo último del mundo del entretenimiento con análisis profundos, salseo garantizado y por supuesto, mucho cariño para todos ustedes. Así que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Los esperamos. Besos.